Buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga. Vamos a comenzar en este tiempo con nuestro estudio. El día de hoy nos vamos a detener un poco de lo que veníamos hablando, que es de los atributos de Dios, para aprovechar la ocasión en este mes, en el mes de octubre, para hablar acerca de la reforma protestante, a un hecho histórico importante para nosotros como protestantes, ¿verdad? De aquí surge el nombre de protestante y del movimiento del protestantismo. Entonces vamos a hablar un poco cada mes de octubre. Aprovechamos la ocasión porque esto tiene lugar en octubre, el 31 de octubre de 1517. O sea, más o menos 500 años que esto sucede, poquito más. Y entonces pues sucede en octubre y pues aprovechamos la ocasión para hablar del por qué sucede este acontecimiento que se le ha titulado históricamente como la Reforma Protestante. Entonces los miércoles que quedan de octubre vamos a hablar acerca de la Reforma y ya en noviembre vamos a retomar lo de los atributos de Dios, que ya estamos en el último. Estamos hablando de la voluntad de Dios, pero es un tema bastante extenso. Entonces, bueno, eso será para noviembre, si así Dios nos concede. Mientras tanto, vamos a empezar a hablar acerca de la Reforma Protestante. Y entonces tenemos que mencionar el nombre de un hombre que fue el que encabezó, por decirlo así, el movimiento, el que estuvo a la cabeza de todo esto. No fue el primero, pero sí que el que estuvo ahí en el momento indicado, el que entendió la revelación de Dios. Y pasamos a la siguiente diapositiva, y este hombre lleva por nombre Martín Lutero. Entonces, bueno, Martín Lutero, aquí un hombre importante a destacar. Y mencionamos que Martín Lutero, pues él era un monje. ¿Qué es la Reforma Protestante? Lo que hace Martín Lutero en aquel entonces, ahí en el 31 de octubre de 1517, lo que hace Martín Lutero es hablar acerca de su inconformidad que había en varias prácticas dentro de la Iglesia Católica. Martín Lutero era alemán y esto tiene lugar en Alemania, en Wittenberg, Alemania. Entonces, Martín Lutero lo que hace o lo que encabeza la Reforma Protestante es su inconformidad con varias de las prácticas de la Iglesia Católica en aquel entonces. Esto quiere decir que, bueno, Martín Lutero, él era un monje, él era un hombre estudiado, él era un monje, él era también maestro de teología. Y Martín Lutero, al estar dentro de la Iglesia Católica, al conocer la confesión dentro de la Iglesia Católica y la práctica de la misma, de la fe católica, encontró varias cosas con las cuales él estaba inconforme. Una de las primeras o de las más importantes era el hecho de que en aquel entonces se vendían las indulgencias. Las indulgencias eran permisos, papeles que vendía el Papa y que se compraban por un cierto costo para sacar a los familiares que ya habían muerto del purgatorio. Esto tenía otras intenciones dentro del cuerpo eclesiástico, dentro de la cabeza de la Iglesia Católica. En aquel entonces el Papa el Papa León X necesitaba recurso para construir lo que hoy conocemos como la Basílica de San Pedro, que está allá en Roma. Y necesitaba dinero para construirla, no tenían, entonces tuvieron la maravillosa idea de vender las indulgencias para sacar a los familiares que ya habían muerto del purgatorio. Entonces, esta es una de las cosas que a Martín Lutero más le disgusta y lo que le lleva
a encabezar el movimiento de la Reforma Protestante. Aparte de todo eso, Martín Lutero, al estudiar la Escritura, al estudiar la teología católica, se daba cuenta de que él tenía muchas preguntas, muchas preguntas. Él se formuló preguntas, él veía la teología, él veía la Biblia y se hacía preguntas. Había cosas que él leía y que no podía aplicar a su vida. Había cosas que la Escritura decía y él no lograba comprender cómo eso se aplicaba a su vida y a la vida de la gente. Entonces Martín Lutero lo que hizo fue investigar y fue profundizar y fue preguntarle a Dios. Esto es parte importante. Martín Lutero estaba sumergido en la Escritura. Estaba sumergido en lo que dice el Nuevo Testamento, lo que dice el Antiguo Testamento. Martín Lutero era un estudioso de la Escritura. ¿Cómo es que llega a tener revelación de parte de Dios Martín Lutero? Porque él estaba sumergido. Él estaba de lleno estudiando la Escritura. Él conocía los idiomas, él estudiaba, él leía, él conocía acerca de la Escritura, la conocía, él la enseñaba. Y es así como entonces Dios se revela, le da revelación a Martín Lutero, porque este hombre estaba sumergido en la palabra de Dios. Martín Lutero se formuló las preguntas correctas y esta es parte de la esencia de la Reforma Protestante. La salvación por gracia. En contraparte de lo que en aquel entonces se vendía como las indulgencias, los permisos, estos para qué, para sacar a la gente del purgatorio. La contraparte total. Y Martín Lutero se preguntaba, ¿cómo puedo salvarme siendo que Dios es justo y yo soy un ser injusto? Martín Lutero no lograba comprender cómo funcionaba el perdón de Dios. Martín Lutero no lograba comprender cómo funcionaba la misericordia, la salvación por medio de Jesucristo. Y entonces Martín Lutero, profundizando, sumergiéndose en la Escritura, él leyó el inicio de la carta de Romanos que escribe el apóstol Pablo, donde el mismo apóstol Pablo ahí en el capítulo 1 dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Básicamente este es el lema de todo el movimiento de la Reforma Protestante. El justo por la fe vivirá, por la fe, por creer en Jesucristo, por creer en el sacrificio. Ese es el lema de la Reforma Protestante. Mas el justo por la fe vivirá. La salvación por gracia y no por obras y no por comprar algo y no por hacer cosas, sino la salvación por gracia dada por Dios mismo, la salvación mediante la fe. Porque como bien recordamos, como dice el apóstol Pablo, es la fe no es algo de nosotros, sino que es don de Dios. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Martín Lutero, entonces él era un monje. Obviamente él estaba dentro de la Iglesia Católica y es ahí donde se da cuenta de los problemas y de la práctica fallida dentro de la Iglesia Católica. Y entonces es que se empieza él a cuestionar. Es ahí donde él empieza a darse cuenta de que algo no está funcionando bien. Hay algo que no está bien, aunque no sabía qué era. Con el tiempo se dio cuenta qué es lo que no estaba funcionando. Lutero entendió que la justicia de Dios tiene dos dimensiones. Por un lado, la justicia de Dios tiene una cara que exige que los hombres seamos justos y que anuncia juicio. Pero por otro lado, la justicia de Dios también muestra una cara salvífica que actúa en los seres humanos mediante la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, la justicia de Dios
tiene estas dos partes. Uno, que exige de nosotros justicia, exige que seamos justos, y que por no serlo trae juicio porque actuamos en contra de Él, porque actuamos en contra de su ley, porque le ofendemos y la ofensa debe llevar un castigo. Esa es la primera parte de la justicia de Dios. Y por otro lado, tenemos también dentro de su justicia a un medio que sí cumple con su justicia, que es el Señor Jesucristo. Entonces Dios exige algo de nosotros que es justicia, y nosotros no podemos dársela porque no somos justos, porque somos seres completamente injustos, pero Él también provee un medio que sí satisface su justicia, y es el Señor Jesucristo, y es el Señor Jesucristo dándonos su justicia, como si fuéramos justos. Esto es algo de lo que ya hemos hablado, que conocemos como el intercambio. El intercambio de lugares que hace el Señor Jesús con nosotros, muy conocido, el justo por el injusto. El justo pagando por los pecadores. Y esto es a lo que Martín Lutero entiende, comprende, que el Señor Jesucristo es la cara salvadora de Dios dándonos su justicia. Martín Lutero se estaba preguntando entonces cómo, veíamos la pregunta es: ¿cómo puedo salvarme siendo yo injusto y Dios siendo justo? Viéndolo de ese lado, no hay manera. Por eso mismo los discípulos que eran en ese entonces le dicen al Señor Jesucristo: ¿quién podrá salvarse? Nadie puede salvarse. Y es por eso que el mismo Señor Jesucristo responde: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Porque el único que puede llevar a cabo la salvación es Dios mismo, es Él mismo. Por eso es que el Señor Jesús contesta eso, porque para nosotros los hombres es imposible acercarnos a Dios. Es imposible estar cerca de Dios, es imposible agradar a Dios si no es porque Él nos acerca, porque Él nos llama, porque Él nos busca, porque Él nos da el medio que es el Señor Jesucristo. Por eso nuestro Señor responde eso cuando los discípulos le dicen: ¿quién podrá salvarse? Porque ellos se entienden, se dan cuenta de que nadie puede salvarse. Nadie. Pero Dios sí que puede salvarnos. No nos salvamos nosotros. Él es el que nos salva. Él es el que nos hace justos. Él es el que nos atrae a Él. Y esto es entonces lo que Martín Lutero logra comprender. El descubrimiento de este hecho de que Dios exige justicia y que nosotros no podemos dársela, pero que también nos da el medio que si cumple su justicia, es lo que provoca un cambio completo en Martín Lutero. Porque él por años buscó cómo yo puedo agradar a Dios, cómo puedo mortificar el pecado. Martín Lutero pasó durante muchos años de su vida buscando la manera de ser más agradable a Dios, y siempre había una insuficiencia en él. Porque por más que trataba de mortificar el pecado, porque por más que trataba de agradar a Dios, no lo conseguía. Porque aún no había llegado a esta conclusión de que él nunca podría y de que nosotros nunca podríamos agradar a Dios, si no es por medio de Jesucristo. Si no es por medio de que Jesucristo nos hace agradables a Dios. Jesucristo a través de su sacrificio nos hace nuevos, nos hace renacer, nos trae de muerte a vida. Es por Jesucristo que podemos agradar a Dios, es por Jesucristo que somos declarados justos delante de Dios. Esta es a la conclusión que llega Martín Lutero. Se da cuenta de que él nunca podría y que nunca logrará ser agradable a Dios por sí mismo. Solamente es por
la otra parte de la justicia de Dios, Él mismo dándonos al Señor Jesucristo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Esta es la esencia de la reforma. Martín Lutero se da cuenta de que el hombre pecador no es salvo por sus buenas obras, que las obras no le pueden salvar. Las obras, tratar de agradar a Dios, nunca nos va a llevar a ser salvos, porque nunca lo vamos a alcanzar, porque nunca lo vamos a lograr, porque nunca vamos a cumplir con esa justicia que Dios exige, porque somos seres pecadores. Por naturaleza estamos alejados de Dios. Por naturaleza, dice el Señor Jesucristo, también hemos estado hablando de esto, lo único que sale de nuestro corazón es pecado. Del corazón, sale toda clase de maldad, toda clase de pecado. No hay más que en nuestro interior, más que pecado. No hay manera en cómo pudiéramos agradar a Dios. No hay manera en cómo pudiéramos hacer que ganáramos su favor. No hay manera, porque todo lo que sale dentro de nosotros está contaminado de pecado. Entonces, Martín Lutero se da cuenta, entiende a través de esto que el hombre pecador no es salvo por sus buenas obras. Más bien, la justicia de Cristo, que es imputada, que es cargada a nuestra cuenta, que es contada como si fuera nuestra, a nosotros los pecadores, solo esto de que es cargada la justicia de Jesucristo a nosotros es únicamente por la fe. Y esa es la única manera en que podemos agradar a Dios, porque el Señor Jesucristo nos da su justicia y en cambio Él toma nuestra injusticia y por esa injusticia muere en la cruz. Martín Lutero llamó a esta justicia que el Señor Jesucristo nos da y es contada como si fuera nuestra, la llamó justicia ajena, o sea, no es nuestra, es de alguien más, le pertenece a alguien más. Y sí, efectivamente le pertenece al Señor Jesucristo, es su justicia contada como si fuera nuestra. Y nuestra injusticia y nuestro pecado es contada como si fuera del Señor Jesús y por eso muere en la cruz. Pasamos a la siguiente diapositiva. Esta justicia ajena, esta justicia del Señor Jesús, viene de fuera de nosotros y es dada libremente por Dios y únicamente por Él. Entonces Martín Lutero entendió esta grande verdad del Evangelio, que siempre ha estado ahí y de la cual el apóstol Pablo habla ahí en Romanos. Pablo se encarga de explicar el intercambio. Pablo se encarga de explicar esto que en teología es llamado como la imputación, que es cargada a nuestra cuenta la justicia del Señor Jesús y a su cuenta es cargada nuestra injusticia. Martín Lutero entendió este asunto importantísimo del Evangelio, que Él no es justo, que nosotros no somos justos, pero que por la justicia del Señor Jesús, Dios nos ve como si fuéramos justos, porque no lo somos, no somos justos, seguimos siendo seres pecadores, pero por medio de Jesucristo, Dios nos ve como si fuéramos justos. Entonces, gracias a este entendimiento que tuvo Martín Lutero de la justificación, que esta es la doctrina de la justificación, conocida en teología, que la justificación delante del Señor Jesús es de Dios el Padre, es solamente por la fe. De aquí surge uno de los emblemas principales de la Reforma y se convierte en su esencia, que es esencia del Evangelio, que es la fe, solo la fe. Y la Reforma, ya ha pasado el tiempo, ¿cómo decirlo? La Reforma postuló 5 puntos principales y el primero de todos ellos es este:
la sola fe. Que de esto vamos a hablar más adelante, las 5 solas que postula la Reforma Protestante. La primera de ellas es la sola fe. Solamente la fe es necesaria para ser salvos. Solo la fe. Y es lo único, la fe. No por obras, sino solamente la fe. Martín Lutero, entonces, al comprender la doctrina de la justificación, al comprender el intercambio de lugares, al comprender que el Señor Jesús toma nuestro lugar y que nosotros tomamos el lugar del Señor Jesús, es que entiende parte de la esencia del Evangelio y parte de la esencia de la Reforma, la sola fe. Solamente la fe es necesaria para ser salvos. Solo la fe, en contraparte de lo que él estaba viviendo en aquel entonces, que era la venta de indulgencias para el perdón, para obtener menos tiempo en el purgatorio. Entonces, Martín Lutero es aquí donde entiende que para ser salvos solo se requiere la fe. Y bien, como digo, Martín Lutero no fue el primero. Hubo algunos hombres anteriores a Martín Lutero que se los conoce como los pre-reformadores, que de igual manera ellos protestaron en contra de la Iglesia Católica por malos manejos. Pero Martín Lutero fue el que encabezó el movimiento. Con él fue que reventó la bomba. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí de lo que hemos mencionado ahorita? Sí, yo sí quisiera que me explicaras qué quiere decir que nosotros no somos justos, que si no hacemos la justicia que Dios quiere, es lo que no entiendo. Sí, bueno, mira, Dios es justo, eso lo sabemos. ¿Qué quiere decir que Dios es justo? Que Dios es recto, que Dios es transparente, que Dios es bueno, que Dios es santo. Y su justicia quiere decir que Él es recto en todo lo que Él es recto, que no hay doblez en Él. O sea, Dios siempre hace todo lo que es bueno, todo lo que responde a su naturaleza. Y Dios nos ha dejado su ley y nos ha mostrado todo lo que le agrada y todo lo que le desagrada. Entonces, así como Dios es justo, entonces todo lo que Él es y todo lo que le representa es justo. Por el contrario, todo lo que no es de Dios y todo lo que no representa quién es Él es algo injusto. ¿Sí? Todo lo que no representa a Él. Todo lo que no representa a Dios. Todo lo que no es santo. Pues el pecado. El pecado. Entonces, el pecado es injusticia delante de Dios, porque es una falta a su ley, es una falta a su naturaleza, es una ofensa a su persona. Entonces, el pecado no representa lo que es Dios. El pecado es algo injusto. Es de lo que habíamos hablado, que es la justicia. Estuvimos hablando de la pura justicia. ¿Cuál es el significado de justicia? Recordamos que dijimos que la justicia es, en ese sentido, es dar a cada quien lo que merece. Entonces, si a mí me dan lo que yo no merezco, si a mí me dan más de lo que, si me dan menos, de lo que yo merezco, eso es algo injusto, porque no está a la par, ¿ok? No está igual. Entonces, en ese sentido, Dios es la representación de la justicia. Su santidad representa justicia. Todo lo que no representa su santidad es algo injusto. Por eso es que el pecado es injusto, porque todo lo que es pecado es lo que no representa a Dios. Y como yo soy pecador, yo soy injusto. Yo soy injusto porque yo no represento la naturaleza de Dios, porque mis acciones no representan la santidad de Dios, porque mi forma de actuar no representa la naturaleza santa de Dios, no representa su justicia.
mi forma de actuar y de pensar no refleja quién es Él. No actúo según la santidad de Dios. Entonces, soy injusto, porque Dios es justo. Y si yo no soy como Dios, como algo que represente a Dios, su naturaleza, su santidad, a eso me refiero con representar, entonces yo soy injusto, porque no estoy siendo justo como Dios es. Entonces, precisamente, el Señor Jesucristo, en contraparte nuestra, Él, sin pecado, sin mancha, sin haber ofendido a Dios, el Padre, Él tiene justicia plena. El Señor Jesucristo es completamente justo. Yo no, yo soy pecador. Yo he actuado en contra de Dios, yo he ofendido a Dios, yo soy un ser injusto. Entonces, lo que sucede es que el Señor Jesús, siendo justo, sin haber ofendido a Dios, sin haber cometido pecado, siendo representación de la santidad de Dios, Él toma el lugar del injusto, del pecador, del que ha ofendido a Dios, del que se ha burlado de Dios. Toma ese lugar y aquí el injusto, el que ha ofendido a Dios, milagrosamente, por la gracia de Dios, el pecador toma el lugar del justo, toma el lugar del santo, toma el lugar del bueno, toma el lugar del que sí agrada a Dios. Y por eso es que, aún con eso, cuando nosotros como seres pecadores, habiendo creído en el Señor Jesucristo, tomamos el lugar del justo, no quiere decir que seamos justos. Porque nuestra vida, tristemente, sigue teniendo pecado. Porque mi forma de pensar, mi forma de actuar, no representa la santidad de Dios muchas veces. Porque mi lengua dice cosas que no debería decir. ¿Qué es lo que dice Santiago? De una fuente provienen 2 tipos de agua. De un árbol salen 2 tipos de fruto. Entonces yo no soy justo. Yo sigo siendo injusto. Tristemente, sigo sin representar la santidad de Dios. En muchas ocasiones. Sigo amando más el pecado. Sigo amando más, tristemente, las cosas del mundo. No soy justo. Y milagrosamente, el Señor, Dios, el Padre, por medio del Señor Jesucristo, me ve como justo. Porque el Señor Jesús me agarró y me puso en su lugar y Él se puso en el mío. Pero eso no quiere decir que yo sea justo. Porque yo sigo ofendiendo a Dios, sigo pecando contra Él. Sigo ofendiéndolo. Y entonces eso nos lleva al asunto de que no es porque nosotros hicimos algo. Porque lo que nosotros seguimos haciendo es pecar, es cosas injustas, es seguir ofendiendo a Dios. Entonces no fue por algo que yo hice, fue algo que hizo el Señor Jesucristo. Y eso es lo que hace, nos agarra del lugar del pecador, nos pone en su lugar y Él se pone en el nuestro como pecador. Y nosotros no hacemos nada, Él es el que hace todo. La salvación entonces completamente es obra del Señor, porque de nosotros no sale más nada que cosas injustas, que cosas que ofenden a Dios, que cosas que desagradan a Dios. Es por eso también aquí cabe bien aquel asunto de que mucho se habla hoy en día, o mucho se escucha por ahí en algunas predicaciones, que Dios ve algo bueno en nosotros, por lo cual Él deba salvarnos. Mucho se ha escuchado ese dilema de Dios vio algo en ti y Dios ha visto, sí, Dios vio algo en ti, algo especial.
Y eso no es cierto. Porque en mí no había nada especial, en mí no había más que pecado, más que injusticia, más que ofensas a Dios. En mí no había nada por lo cual Dios debiera salvarme. Porque si Dios hubiera visto algo especial en mí para salvarme, entonces ya no es por gracia, ya es porque había algo por lo que salvarme. Entonces ya no es por gracia, ya es por obras. Porque algo hice, alguna habilidad tengo por la cual Dios deba salvarme. Y no es así. Dios no ve en nosotros nada especial. No hay nada especial en nosotros no hay más que puro pecado y pura maldad y puro desorden y no hay más nada que eso en nosotros. Dios no nos salva porque ve algo especial. No hay nada especial en nosotros. Dios, la razón por la que nos salva es por su amor, por su misericordia que tiene hacia nosotros, no porque ve algo especial. Y es este asunto. Nosotros no somos más que seres injustos y pecadores que ofenden a Dios. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, que nosotros aún siendo pecadores, Él murió por nosotros. O sea que no había más que nosotros que pura maldad y puro pecado. No había nada especial, nada. Y eso hace aún más grande la salvación de Dios, que es por su pura misericordia que nos salva. Porque vuelvo a decir, porque si hubiera algo especial en nosotros, porque muchas veces precisamente por ese discurso que se da, que Dios ve algo especial en nosotros, la pregunta llega a pasar por nuestra mente: ¿qué fue lo que Dios vio en mí como para traerme aquí? ¿O qué fue lo que Dios vio en mí como para salvarme? Pues nada. Pues sí, lo que Dios vio fue maldad y pecado. Y vio a un ser que estaba necesitado de Él. Eso es lo que vio. Eso es lo que vio. A un ser que le necesitaba y que estaba totalmente apartado y alejado de Él. Eso es lo que vio. A un ser lleno de maldad. Eso es lo que vio. Y de ese ser de maldad y lleno de injusticia y de pecado, tiene misericordia. Eso hace más grande la salvación de Dios. Porque si fuera porque vio algo en nosotros, entonces es porque tiene razones que nosotros le dimos para que nos salvara. Ya no es salvación por gracia. Entonces, bueno. Ajá. Ajá, sí, somos declarados justos. Uh-huh. Ah, sí. Sí. No somos justos, somos justificados. Eso sí, buena aclaración. No somos justos, somos justificados porque necesitábamos justificación. Porque seguimos siendo injustos. Y nada más para aclarar, en parte contraria, el Señor Jesucristo, que toma el lugar del pecador, sigue siendo justo. Él no Él carga con el pecado, es contado como si fuera de Él, pero Él no lo hizo. Así nosotros, en contraparte, nos llevamos su justicia, cargamos como si fuera nuestra su justicia, pero seguimos siendo injustos. Él lleva la injusticia, carga con la injusticia, pero Él sigue siendo justo. Solo es el cambio de lugar, es un intercambio. La posición es la misma, solo que hay un intercambio. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. La semana que viene vamos a seguir entonces hablando acerca de la Reforma y de esto que llevó a cabo Martín Lutero allá en el 31 de octubre de 1517. ¿Ok? Bueno, entonces que Dios les bendiga y muchas gracias por su atención.